Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Javier Fernández, soy una de las 4 personas que formamos CISMA Editorial. CISMA comenzó allá por el año 2011 con el objetivo principal de incidir en la lucha ideológico-cultural dentro de nuestra pequeña dimensión y posibilidades. Hemos publicado ensayos de diferentes temáticas que van desde la relación entre la salud mental y el capitalismo, la construcción y experiencias de poder popular, la incidencia del turismo en las sociedades contemporáneas, la privatización de la sanidad o la reedición de trabajo del colectivo de crítica cinematográfica Marta Hernández, que fue editada en los años 70. También tenemos una colección que le hemos denominado Recuperados, en la que pretendemos acercar clásicos de la literatura crítica al presente, como Por España contra el Rey, de Vicente Blasco Ibáñez, París a Sangre y Fuego, Jornada de la Comuna, de Luis Carreras, y la obra que hoy presentamos, de Marcelino Domingo, En la calle y en la cárcel, Jornadas revolucionarias. La novedad más próxima será una investigación sobre un pequeño grupo de izquierda revolucionaria de comienzos de los 70, la Agrupación de Trabajadores Marxista-Leninista de Euskadi. Por otro lado, CISMA forma parte de Radical Libros, junto a 2 editoriales, La Oveja Roja y Ediciones del Oriente y Mediterráneo. Radical Libros organiza la Feria de Libro Político de Madrid, que ya llevamos 2 ediciones y nos hemos convertido, de hecho, ya en la segunda feria más importante de libro político en España, después de la de Literal de Barcelona. Y bueno, esta publicación de Marcelino Domingo no es casual, se realiza en el 80 aniversario de la muerte del político y periodista catalán, que se produjo en el exilio en Toulouse, tras la entrada de las tropas fascistas en Cataluña en los primeros días de febrero del 39. Un aniversario que se está pasando en gran medida desapercibido, y que CISMA, con esta edición, le homenajea dando valor a su figura política y humana. En la calle y en la cárcel, Marcelino narra la persecución sufrida en primera persona en la huelga general revolucionaria de agosto de 1917, contra el régimen corrupto de Alfonso XIII. Cuenta cómo fue hostigado por las fuerzas del orden público del régimen de la Restauración, contrarios a la modernización del país, y cómo fue detenido y recluido en 2 buques prisión de la Armada en Barcelona durante 81 largos días. Fue detenido ilegalmente al tratarse de un diputado en Cortes. Nos cuenta su visión personal, las condiciones en las que habitaba, sus reflexiones, miedos y anhelos de una persona que no había cometido delito alguno. Su testimonio es imprescindible para conocer la represión en tiempos de la Restauración, que fue capaz de saltarse sus propias leyes para hacer valer su orden. Marcelino siempre estuvo dispuesto a participar en la modernización del país, que pasaba inevitablemente por la caída de la dinastía borbónica y la implantación de una república. Una vez establecida en 1971, formó parte del gobierno, primero como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y después de Agricultura, Industria y Comercio. El prólogo al texto lo realiza el periodista y escritor Arturo del Villar, en el que sitúa adecuadamente al lector la figura de Marcelino Domingo en el contexto de crisis que estaba atravesando el país. Antes de finalizar y dar entrada a los ponentes, quisiera agradecer en primer lugar a Arturo del Villar el trabajo realizado y sobre todo su entusiasmo en el proyecto. Ha sido todo un placer trabajar contigo. También quiero agradecer a Enrique Bueno Sandoval, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, y a Rodrigo Vázquez de Prodi Grande, periodista y director de Crónica Popular, por haber aceptado estar en esta mesa el día de hoy. De igual forma, agradezco a la Biblioteca Eugenio Trías la cesión del espacio. Daré paso a las intervenciones por orden alfabético del apellido, en primer lugar Enrique, después Rodrigo y para finalizar Arturo. Gracias. Pues sin más preámbulos, inicio mi intervención. En primer lugar, el agradecer a Arturo que en esta presentación pues que contara conmigo y demás, una persona de sus conocimientos y de su preparación, y la verdad es que, en fin, me siento muy honrado porque probablemente estamos a cierta distancia, yo por debajo. Quería, por tanto, sin más preámbulos, agradecer a todos los organizadores del acto, los presentes y demás, con los que voy a compartir esta presentación, y a continuación dedicar unas breves palabras hacia el autor, al que conozco hace ya bastantes años, unas también palabras sobre el contexto del libro de Marcelino Domingo, y el finalizar pues, con algunas opiniones sobre el contenido tanto de estas memorias de Domingo como del prólogo de Arturo del Villar. Bueno, la verdad es que como no había tenido oportunidad de participar en un acto así, pues es la primera vez que me he metido en internet para ver el currículum de nuestro amigo,
y la verdad es que bueno, es un currículum apabullante, y eso que no está puesto al día, porque no sé por qué razón está detenido en el 2012, o sea que faltan 7 años más de currículum, con lo cual pues el resumen que yo he hecho de tu impresionante biografía literaria y demás, pues se queda cojo, porque faltan los 7 últimos años en los que sé que no has parado de escribir y de trabajar. 12 libros de poesía, 8 ensayos literarios dedicados a Gerardo Diego, Alexandre, Octavio Paz, Ginés de los Ríos, Ernestina Champursin, al el dramaturgo santanderino Ricardo López Aranda, creo que tiene un premio de teatro en Cantabria, bienal me parece, y Juan Ramón Jiménez. Lo dejo a Juan Ramón Jiménez al final, porque de Juan Ramón Jiménez creo que es el comienzo de nuestra relación, no sé por qué, vino a través de Juan Ramón Jiménez, y bueno, eso sí sé perfectamente desde hace muchos años que eres un conocedor, un experto y demás en Juan Ramón Jiménez, como probablemente pues no haya muchos ni aquí ni fuera de aquí. Ensayos artísticos 6, otra faceta que desconocía, pintura, escultura, o sea, prácticamente es un sabio renacentista, ¿no? Ninguna materia le es ajena. Hemos visto ensayo literario, la poesía, el arte en cuanto a escultura, pintura y demás, novela, tiene también al menos hasta el 2012 una novela, El sonido redondo del tiempo, 16 ensayos políticos, esto sí que algo conocía, Pi Margall, Hidalgo de Cisneros, Juan Ramón, La generación del 27, la revista La República de las Letras, magnífica colección publicada en la época de la República, Max Au y sobre todo Manuel Azaña. Este es otro de los nexos de unión entre Arturo y yo, que es nuestro cariño por Azaña, el conocimiento de su obra, el ejemplo de su labor política, literaria y demás. Y dentro de las obras de Manuel Azaña que tiene, que son ya como 6 monografías, pues destaco una, y es que nos dio a conocer a muchos la primera obra de teatro que se presentó de Azaña, que es La carroza del Santísimo, en fin, con todos los avatares, puesto que aquí no se pudo presentar en principio, etcétera, etcétera, y que nos descubre una Azaña que rechaza todas esas calificaciones de huraño, etcétera, etcétera, con que la derecha lo suele calificar. De eso nada, tuvo esta y otros 2 sainetes de Mérimée excelentes que denotan que era una persona con un sentido del humor extraordinario. Azaña. Ediciones anotadas 32 y colaboraciones periodísticas innumerables. Esto por lo que toca al autor, que probablemente la mayor parte de ustedes lo conozcan mucho mejor que yo, pero también le corresponde por ser el que inicia estas intervenciones. El libro que hoy presentamos, magníficamente editado por estos editores jóvenes que nos acompañan, y a los que felicito también, les doy la enhorabuena, es, como saben ustedes, es un capítulo de la biografía de Marcelino Domingo San Juan. Es un maestro, un pedagogo, nacido en Tarragona y demás, que derivó hacia el periodismo, y del periodismo a la política, llegando, como ya han mencionado, pues a ser ministro durante la Segunda República y demás. Se vio involucrado totalmente dentro del movimiento revolucionario, por lo que en la parte que se fraguó en Cataluña y demás, en conexión con Lerroux y otros dirigentes republicanos, y sufrió las consecuencias, porque pese a ser diputado y por tanto tener una salvaguarda a efectos de detenciones y demás, pues sin embargo vio cómo se atropellaba la legalidad vigente y pasó pues 80 horas con serio riesgo de perder la vida, al menos en 2 ocasiones, y por tanto son unas memorias extraordinarias, porque son de un protagonista que narra cómo estaba la situación. Conocemos muy bien cómo estuvo en Madrid, cómo estuvo la huelga en Bilbao, en Valencia, en muchos otros lugares, pero esta parte de Cataluña se conoce
la actividad de la CNT, pero no muy bien la actividad de los republicanos, y desde luego el capítulo que presenta Marcelino Domingo en este libro que publicó pocos años después, en 1921, y que ahora se reedita, pues es un testimonio de primera mano excelente para conocer los entresijos del sistema de la Restauración en este momento. Y de eso, como profesor de Constitucional y de Ciencia Política, pues voy a hablar un poquito solapando el magnífico prólogo que modestamente lo titula así Arturo, pero que yo creo que es un estudio preliminar, porque es concienzudo, porque repasa en una docena de capítulos todas las circunstancias del fenómeno revolucionario y de la biografía de Marcelino Domingo. Entonces yo voy a dar unas pinceladas que de alguna manera pues pretenden ser modesta contribución o complemento a lo dicho en la introducción por Arturo. Sí me interesa recalcar una cosa: ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Qué régimen era ese régimen de la monarquía constitucional? Porque la gente se hace un poco lío, ¿no? Sabemos lo que es la monarquía absolutista, poder omnímodo del monarca que hace y deshace y que está por encima de la ley, ¿no? Sabemos lo que es una monarquía parlamentaria, ¿no? La monarquía parlamentaria ya es el Parlamento, el depositario de la soberanía nacional, el que representa al pueblo en su conjunto, y en su seno, como en el sistema nuestro, es donde se elige al presidente que va a dirigir en la legislatura correspondiente el gobierno de la nación. Pero no tenemos por qué saber en general qué es un estadio intermedio, que yo diría como profesor que es la monarquía constitucional. La monarquía constitucional no es ni la monarquía absolutista, que ya había desaparecido en España pues desde el segundo tercio más o menos con la muerte de Fernando VII más o menos, que acoge separación de poderes, que no desde el principio, pero sí desde finales del siglo XIX, incorpora el sufragio universal, masculino, obviamente. Pero en fin, ¿por qué no es una democracia plena un régimen con constitución, con libertades, con separación de poderes y con el sufragio universal? Pues no es una democracia plena por la sencilla razón de que es un estadio intermedio entre la monarquía absolutista y la monarquía parlamentaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que el rey se reserva aún resortes que le hacen partícipe de la soberanía nacional. La soberanía nacional no la tiene íntegramente la representación del pueblo, los diputados y senadores, la tiene compartida con el rey, cosa que ahora ya no sucede. No es la monarquía en la que el rey reina pero no gobierna, es una monarquía, la del sistema canovista, en la que el rey reinaba y en parte gobernaba. ¿Y cómo lo hicieron? Cánovas, pues metiendo dos cláusulas dentro de la Constitución, la que se llamó la doble legitimidad. Doble legitimidad. ¿Quién era el legitimado para elaborar leyes? El Parlamento, pero además del Parlamento, el rey. Y el rey tenía iniciativa y las leyes se elaboran por el rey y el Parlamento. Es decir, que el rey estaba a la altura del Parlamento a la hora de ser depositario de la soberanía nacional. Y luego, además de la doble legitimidad, cosa que ahora ya no existe más que una legitimidad, que es el Congreso de los Diputados. Algunos, en fin, en el separatismo catalán y tal, este tema, que es el de ciencia política de primer curso, no se lo saben algunos políticos que gobiernan. La soberanía nacional la detenta exclusivamente el Congreso, la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados. Además de la doble legitimidad, esa Constitución tenía lo que se llamaba la prerrogativa regia. Y esto sí que era mucho más trascendente, si quieren, que la doble legitimidad. La prerrogativa regia es que el rey disolvía, convocaba y suspendía las Cortes sin más impedimento ni comprobación, a su libre voluntad, y además nombraba y separaba a los ministros. Es decir, que no era un poder absoluto, pero recordaba bastante el poder absoluto. La única limitación era la Constitución, si es que se respetaba, cosa que por otra parte tampoco funciona.
¿El sistema cuál era? El sistema es que en el momento en que había la más mínima crisis, el rey retiraba la confianza al presidente del gobierno, simplemente con una llamada telefónica. Y el rey es el que llamaba a formar gobierno al sucesor de Romanones, Dato, Maura, Allende Salazar, etcétera, etcétera, que había decidido destituir del gobierno. El nuevo político al que se le encargaba la formación de gobierno, eso sí, tenía 3 meses para convocar elecciones. Se convocaban elecciones por el gobierno recién formado, que a pesar de esa tabla tan completa de derechos y libertades, siempre las ganó el gobierno. Imagínense ustedes cómo serían de libres esas elecciones que ningún gobierno perdió. ¿Por qué? Pues porque funcionaba el caciquismo, el pucherazo, etcétera, etcétera. Esto es por lo que toca al rey y la Constitución. Los partidos políticos, en el año 17, estamos en una etapa crucial, porque el sistema canovista era el sistema británico trasladado a nuestro país, por el cual funcionaba el turno. Había 2 partidos, era un bipartidismo casi perfecto, aunque había muchos más partidos, pero se turnaban pacíficamente, liberales y conservadores. Pero eso que funcionó muy bien con Cánovas y Sagasta, uno cabeza de una fracción conservadora, Sagasta en los liberales, en el año 1902-1903, con la desaparición de estos 2 grandes líderes, el tema se frustró. Y entonces dentro de cada partido liberal y conservador, a su vez, se formaron una serie de divergencias, de separaciones y demás, dando lugar a nuevos partidos, y el bipartidismo prácticamente desde el año 5 ha desaparecido, con lo cual la formación de gobiernos, la continuidad y demás por el sistema de partidos entra también en crisis. El ejército, ¿cuál era la situación de una de las principales instituciones de la monarquía en aquellos años, año 17, años de la Primera Guerra Mundial o Guerra Europea? Pues la situación del ejército era muy crítica por diferentes razones. La fundamental porque el ejército era el ejército colonial. Se habían perdido las colonias, habían vuelto a la península, naturalmente la tropa se la había licenciado, pero los oficiales no había podido o no se había querido reducir el número de ellos. Le tocará la papeleta a Azaña, que es el que empezará a resolverlo en la República. Y entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos un ejército con una gran cabeza de oficiales, generales, coroneles, comandantes, imagínense el ejército de Filipinas, el ejército de Cuba, el ejército de Puerto Rico y demás, y sin embargo, pues una tropa mal vestida, mal armada, mal mantenida, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto se sumaba otro problema, y es que estaban las guerras coloniales en Marruecos, y el ejército había conseguido que en la arma de infantería, por ejemplo, en la que estaba el comandante Franco, se ascendía por méritos de guerra, a diferencia de las otras armas en las que se ascendía, como era tradicional, por antigüedad. ¿Eso qué provocaba? Provocaba serios enfrentamientos dentro del propio ejército, porque claro, el ascender por méritos provocaba que señores con 30 y pocos años como Franco fueran generales. Pero es que además, claro, eso suponía que cobraban como generales, no como comandantes, que es lo que correspondía a su edad. Y además es que, claro, tenían una serie de medallas y condecoraciones, muchas de ellas pensionadas. Con lo cual el presupuesto del ejército, en buena parte, se lo llevaban esos militares conocidos como los africanistas, los que progresaron e hicieron carrera en las guerras contra Marruecos. Esta es la situación que da lugar a que el presupuesto del ejército no da ni siquiera para uniformidad. Los militares en esta época llevaban unos uniformes, los oficiales incluso, que daba pena. Todo eso provoca una reacción de todo el ejército que da lugar a que creen un sindicato amarillo, un organismo corporativo para defender sus intereses, que fueron las juntas militares de defensa. Se burlaban sistemáticamente y por tanto hacían flaco honor al sistema canovista, sobre todo ya con un deterioro y una crisis ya imposible de solventar en ese momento. Y luego estaban las consecuencias económicas de la guerra mundial. En la guerra mundial, sorpresivamente, a pesar de tener aquí
a una reina que es Habsburgo y que es archiduquesa de Austria, que es donde empieza la guerra, etcétera, etcétera, pues resulta que afortunadamente España quedó al margen de la Primera Guerra Mundial. Y eso provocó que todo el que pudo se enriqueció de una manera extraordinaria porque se exportó de todo, desde bestias de carga, barcos, trigo, todo productos alimenticios, porque naturalmente Francia sobre todo y Alemania también transformaron su economía en economía de guerra y dejaron de producir todo esto. Al producirse esa exportación masiva sin ningún control del ejército, ¿qué es lo que pasó? Pues muy pronto empezó a haber escasez en España y a dispararse los precios de los productos de primera necesidad. Si el proletariado ya estaba en unas condiciones malas de retribuciones, condiciones laborales, etcétera, etcétera, pues imagínense ustedes encima con estas carencias, con una inflación galopante, etcétera, etcétera. Consecuencia, la primera gran huelga general de 24 horas en diciembre de 1916, preparación de la huelga general que se iba a producir en agosto del 17, que es la que sufrió y nos narra Marcelino Domingo. Dos pinceladas sobre la huelga general de 1917. Fue una huelga política, como la de diciembre del 16, fueron huelgas políticas. En concreto, la huelga general, el manifiesto que redacta Besteiro y que a Lerroux no le llega por ningún lado, pero que, en fin, vinieron a recogerlo a Madrid y se lo llevaron, entre otras cosas decía: pedimos la constitución de un gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador y prepare la celebración de elecciones sinceras, de unas Cortes Constituyentes que aborden en plena libertad los problemas fundamentales de la constitución política del país. Ni más ni menos significaba, se estaba pidiendo un cambio de régimen. La monarquía constitucional no funcionaba, las clases obreras estaban marginadas, la burguesía del norte estaba marginada, la burguesía catalana estaba marginada porque dominaban los partidos de raíz agraria fundamental, y en ese sentido pues había, o se daba un paso al frente o el sistema seguiría en crisis, como siguió hasta la dictadura de Primo de Rivera y hasta la proclamación de la República, que fue el cambio sustancial. Y ahora dos pinceladas, que yo ya creo que ya me he pasado probablemente, dos pinceladas sobre el libro. Ya he dicho en qué consiste, son unas memorias de un capítulo esencial de la vida de un republicano catalán que acaba de fundar el Partido Republicano Catalán, también llamado así exactamente, y que es, a pesar de ser diputado y por tanto tener el habeas corpus, es decir, no poder ser detenido en el ejercicio de su actividad política, pues sin embargo lo fue, y además con riesgo, como he dicho, por 2 veces al menos, de perder la vida porque los militares, algún grupo de militares querían sacarlo de donde estaba detenido, primero en una comisaría, después en un barco, pues probablemente pues para darle un paseo, porque evidentemente la labor de Marcelino Domingo fue sobre todo de crítica en el ejército. Él, con su labor de periodista, fue una crítica descarnada del ejército español, de sus condiciones, de su oficialidad, etcétera, etcétera, y naturalmente eso el ejército pues le tenía en el entrecejo para vengarse en cuanto hubiera podido. El libro de Marcelino Domingo es un testimonio de primera mano que refleja la situación del país y de sus instituciones. Arturo, en el estudio preliminar, que no prólogo, es una completísima y magnífica introducción al personaje, a las circunstancias y a la época, concisa y desde luego magníficamente documentada, con abundantes citas directas, dando no solamente el título del periódico, la fecha del periódico, sino incluso da la página del periódico para que no haya lugar a dudas, cita con mucha frecuencia en su introducción La Vanguardia, cita el ABC, cita naturalmente la Gaceta de Madrid y también el periódico La Lucha, que es el que dirigía Marcelino Domingo. Quizá ustedes digan, hombre, Arturo, y solo cita La Vanguardia y el ABC, en fin, 2 periódicos monárquicos donde los hubiera y demás. Bueno, es que los demás estaban prohibidos. Y entonces los que funcionaban en el 17, cuando
cuando se establece el estado de guerra, eran La Vanguardia y La ABC, que son los que cuentan lo que cuentan, que muchas veces son chistes que reproduce con muy fina ironía Arturo, porque contaban historias que luego hemos visto en posteriores ocasiones, por ejemplo con la muerte de Enrique Ruano, que algunos diarios no se curan en salud de haber hecho el ridículo en bastantes ocasiones y lo han seguido haciendo. Yo, como estudiante en aquella época, no se me olvidará la información del ABC sobre el asesinato de Enrique Ruano, realmente vergonzosa. En definitiva, se trata, y con esto termino, de la recuperación afortunada de unos hechos a través de un documento, como lo califica Arturo, un documento impresionante, protagonizado por Marcelino Domingo, al que califica también, en mi criterio, de una forma exactamente acertada, Arturo, como un político íntegro, un republicano íntegro. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Yo le hubiera pedido que siguiera él, porque lo que yo pueda aportar al lado de lo que ha dicho él es peccata minuta. Sí quiero primero dar las gracias al autor, a la editorial, por invitarme a participar en este acto y, por supuesto, a la biblioteca que nos acoge. Si algo nos une a los que estamos en la mesa hoy, y me imagino que a ustedes también, es por una parte nuestro apasionado amor a los libros. Yo siempre recuerdo a Lope de Vega cuando decía que unas cosas muy bonitas: entre los libros me amanece el día, hasta la hora que del alto cielo Dios baja la bajeza mía. Eso, efectivamente, es un punto común que tenemos los que estamos aquí. Otro punto común que naturalmente no podemos olvidar, y lo pongo en primer plano, es nuestro absoluto republicanismo. Republicanismo de antes de la transición y después, aunque naturalmente yo tengo que decir que, como persona que vivió la transición, que luchó por las libertades y la democracia, me declaro absolutamente constitucionalista, en el sentido de defender los logros de la transición política española, defender la Constitución para mejorarla, para fortalecerla, para hacerla mucho más operativa y mucho más progresiva. Y también, efectivamente, nos une, pues, la historia del pasado, que naturalmente no se puede olvidar, aunque solo sea, como se ha dicho tantas veces, para no repetirla. Lo ha dicho Enrique del Moral, que efectivamente la obra de Arturo del Villar es renacentista, prácticamente inabarcable. Poeta, ensayista, amante del arte. Sus estudios sobre Gerardo Diego o Juan Ramón Jiménez, sobre Azaña o sobre Marcelino Domingo, sus obras sobre la pintura santanderina, que entre otros pintores, Eduardo Sanz, que es el pintor del Gran Mar Cantábrico, al que naturalmente muchos de nosotros conocemos y admiramos su obra, pues le ponen en un privilegiado lugar para poder hacer el magnífico prólogo, estudio introductorio, como ha dicho Enrique, de esta recuperación de una obra de un político catalán por madre, andaluz por padre, hijo de guardia civil, republicano hasta las cachas, como fue Marcelino Domingo, por cierto, tío abuelo de Federico Mayor Zaragoza, que ha aportado a la documentación que existe sobre Marcelino Domingo, determinada documentación familiar, escritos, fotografías muy interesantes. Bien, entonces estamos ante un libro que efectivamente es una joya bibliográfica y política. En este sentido es de agradecer la labor de tanto de Arturo como de la editorial, porque estos textos no se conocen y resulta que recuperarlos para las nuevas generaciones y para las nuestras también, porque sinceramente yo no conocía este
este texto de Marcelino Domingo y me parece realmente importante. Todas las vicisitudes que narra de sus 81 días preso en 2 barcos con nombres reales, reina regente y princesa de Asturias, en el puerto de Barcelona, primero son muy importantes para conocerlas. Después están escritas con una frescura muy poco habitual en los políticos, y esa frescura se deriva y viene dada por su condición de periodista primero que político. Él empezó como maestro, había estudiado en el magisterio y ejerció la docencia en Tortosa, pero muy pronto empezó a ser periodista. Y naturalmente dirigió un periódico importante, La Lucha, fue inspirador del Diario de Tarragona y siempre escribió, pero escribió con una frescura que a mí me llama la atención sobremanera. El libro está estructurado en la calle y en la cárcel con una especie de artículos breves que se refieren a cada una de las jornadas prácticamente o a alguno de los hechos que van determinando su cautiverio, su prisión en los barcos de la Armada anclados en Barcelona. Son, creo recordar, 40, nada más y nada menos. Lo cual, por una parte, hace muy fácil la lectura, pero es que encierran todos ellos una escritura muy pulida, muy limpia, muy fresca, como decía anteriormente, que lo convierte en un testimonio pues realmente importante para la historia, para los historiadores. Hay descripciones de la situación política realmente magistrales. Yo tengo muchas subrayadas en el libro, no les voy a cansar a ustedes, ni tampoco se las voy a leer para que ustedes tengan más interés en leerlo. Pero evidentemente hay descripciones de la situación política magistrales, descripciones también de su propio ánimo, que efectivamente se pueden trasladar a cada uno de nosotros, y descripciones también de lo que tendría que ser la España. Una España progresista, una España que, como ha dicho el profesor Enrique del Moral, en su magnífica y magistral intervención de derecho constitucional, distaba mucho de ser democrática la etapa canovista, la etapa de la Restauración, a la que se ha referido con tanta justeza. Hay también líneas, párrafos de desánimo, pero hay una cosa que a mí me sorprende a lo largo de todo el libro y de todos esos 40 apuntes de página y media, que es así como se estructura el libro, y es que siempre habla de España. Habla de Barcelona, pero habla de España. Habla de los catalanes, pero habla de España, de los españoles. Marcelino Domingo fue republicano, como decía antes, hasta los tuétanos, y fue un republicano que luchó por las autonomías en la organización territorial del Estado, en la organización territorial de España. Por las autonomías. No quiso pasar de ahí, como tampoco quiso pasar la comisión constitucional que elaboró la Constitución de la Segunda República Española. Reconoció, como recordamos todos, el Estatuto de Cataluña, del País Vasco y de Galicia, que algunos de ellos no llegaron a entrar en vigor, pero, como decía el presidente de la comisión, el catedrático de Derecho Penal socialista, pues evidentemente en aquel momento había fracasado el centralismo y había fracasado también el federalismo. Digo todo esto porque muchas de las reflexiones que se contienen en este libro vienen muy a cuento para ahora. Y la figura de Marcelino Domingo es una figura que hay que conocer, difundir, porque efectivamente tiene mucho interés.
Es el catalán oriundo de Sevilla, hoy le llamarían muchas cosas desagradables, pero que naturalmente redundarían en beneficio suyo. Es un republicano que luchó desde siempre contra la monarquía y contra un régimen evidentemente caciquil, antidemocrático como era la Restauración, y estuvo siempre al lado de las clases trabajadoras. De ahí viene su participación, naturalmente, en la huelga general de 1917, su comprensión de los problemas que afectaban al proletariado español en aquel momento y su empuje para avanzar en la línea que ha apuntado Enrique del Moral, en la línea que había redactado Julián Besteiro en ese manifiesto al que se ha referido Enrique. Porque era un joven de 33 años en aquel momento. Había nacido en 1884, murió en 1939 en Toulouse, como se ha recordado. Cuando escribe ese libro, 4 años después de haber pasado su presidio en los barcos, tiene una claridad de ideas, tiene una claridad de, digamos, de enfoque político, de cómo abordar los problemas que tenía España, que siguen vigentes hoy. Es una figura que evidentemente a mí me llamó poderosamente la atención. Había leído textos suyos y algunos textos también sobre él. Curiosamente, en la bibliografía que aporta Arturo, en notas a pie de página, se observa que hay una recuperación o un intento de recuperación de la figura, pensamiento y obra de Marcelino Domingo por parte de historiadores y pseudohistoriadores que lo quieren meter hoy en donde él no estaba. No fue un catalanista al uso de hoy, no fue un nacionalista y naturalmente entendió perfectamente que los límites, naturalmente en aquel entonces, que yo diría hoy también, está en el derecho, en los estados, en el Estado de las autonomías. Lo dijo con una claridad apabullante en su época de ministro de la Segunda República. Él fue ministro varias veces de Instrucción Pública y Bellas Artes, y ministro varias veces también, 2 veces creo recordar, de Industria, Agricultura. En la época en la que era ministro de Agricultura fue cuando se impulsó y desarrolló la discusión sobre la reforma agraria. Entendía perfectamente cómo tenía que hacerse la modernización de un país tan complejo y con unos lastres tan peligrosos para la vida y la convivencia democrática como tenía España en aquel momento. Digo, por tanto, que efectivamente el libro creo que es un éxito haberlo recuperado, ese texto por parte de la editorial. La introducción, estudio introductorio de Arturo, nos sitúa ya en todo el problema al que se enfrentó una persona, además, que con esos 33 años que digo que recuerdo, pues era muy valiente, porque, como decía Enrique del Moral, los militares que formaban parte de las juntas de defensa, ese sindicato amarillo, como lo ha tildado él, quisieron acabar con su vida varias veces. Y curiosamente el capitán general de Cataluña, que fue quien ordenó su propia detención, en uno de esos rasgos de complejidad hasta límites insospechados, fue quien le salvó la vida, sacándolo del ejército y metiéndolo preso en 2 buques de la Marina, de la Armada, en donde estuvo su vida asegurada. La complejidad que describe el libro es de una riqueza fabulosa. Es curioso porque también en el libro, en uno de esas hojas y media de que consta cada una de las impresiones a las que se refiero, que escribe Marcelino Domingo, recoge también cuál era el estado de ánimo de la Marina Española de aquellos años frente al ejército.
cómo la Marina Española se lo dice a Marcelino Domingo, un marino, y él lo refleja en una de sus semblanzas o de sus textos. La Marina Española había sido sacrificada en 1898 en la guerra contra Estados Unidos a propósito de Cuba. Sabiendo, como se sabía, que era imposible con las fuerzas navales que tenía España enfrentarse a Estados Unidos, el gobierno de aquel entonces, que se ha referido con tanta maestría Enrique del Moral, exigió que hicieran frente, y allí se acabó la flota española dirigida por el almirante Cervera, creo recordar, al que la alcaldesa de Barcelona califica de fascista. Si lo recordáis, hace unos meses pues ordenó quitar la cartela de una de las calles de Barcelona porque ponía almirante Cervera, y pues como una expresión de su tremenda ignorancia lo calificó de fascista, cuando el almirante Cervera hacía muchos años, muchísimos años antes del fascismo, que había fallecido. Bien, todas estas impresiones que estoy tratando de trasladarles a ustedes vienen provocadas por la lectura en 2 ocasiones del libro. Lo leí por primera vez cuando me lo regaló Arturo hace un mes, y después lo volví a leer porque había tomado muchas notas. Tengo un artículo escrito para hablar de esto que estamos hablando aquí, pero yo prefiero siempre intervenir, como ha hecho Enrique, pues de viva voz y sin notas, porque se hace mucho menos pesado para ustedes, para los quienes nos están escuchando. Y cada vez que lo he leído, la primera y la segunda, he encontrado nuevas descripciones, nuevas frases, y me he recreado en la frescura, como digo, que está escrito este libro, recuperado ahora por la editorial Cisma. Hay un dato que no viene a cuento, pero que sí lo voy a aportar. Marcelino Domingo fue un político, varias veces ministro de la Segunda República, pero fue sobre todo, y en esto yo estoy muy orgulloso de hablar de él, fue sobre todo además un periodista. Un periodista que llegó a sumar nada más y nada menos que 300 procesamientos por sus artículos, por sus delitos, entrecomillado, de opinión, por expresarse con la libertad que los periodistas tenemos que expresarnos. Y algunos de ellos, como el que motivó precisamente su presidio, pues fue origen de un procesamiento por la jurisdicción militar. En aquel momento, la ley de jurisdicciones permitía a los militares, al ejército, entrometerse en la vida civil y, por tanto, detener y procesar a un periodista, a cualquier persona que entendiera el ejército que podía atentar contra, ofender al ejército, etc. En este caso concreto, Marcelino Domingo había escrito un artículo publicado en La Lucha que se titulaba Soldados. Un artículo en el que, en poca extensión, como tienen que ser los artículos, describía la realidad de los cuarteles en aquel momento. Esa macrocefalia a la que se refería Enrique del Moral, que suponía nada más y nada menos que hubiera 16.000 oficiales y altos cargos en el ejército, en un ejército de 80.000 soldados, cuando, evidentemente, provocado por todas esas guerras coloniales, se habían introducido los peores vicios en las Fuerzas Armadas. El artículo Soldados suscitó que, efectivamente, por una parte la detención y procesamiento de Marcelino Domingo, por otra parte la suspensión del periódico La Lucha, y a pesar de eso,
ese artículo circuló, que es curioso compararlo con lo que sucede hoy. No había entonces redes sociales, no teníamos internet, no tenían ellos internet, no tenían nada de los grandes medios de transmisión informativa que pueda haber hoy, y sin embargo, de aquel artículo se editaron hasta 1 millón de ejemplares en hojas volanderas que circulaban por todos los cuarteles de España. Eso, evidentemente, a un ejército que era uno de los sostenes, evidentemente, de la monarquía corrupta, del sistema canonista antidemocrático, pues le hacía daño, y en ese momento, como funcionaban las juntas de defensa, pues naturalmente fueron a por él. A mí me enorgullece hablar en estos términos de este republicano, porque en los últimos años de la dictadura, digo que no viene a cuento, pero voy a decir por qué me enorgullece hablar de un periodista y político republicano represaliado por las Fuerzas Armadas, porque en los últimos años, como digo, de la dictadura franquista, yo fui procesado 3 veces por la jurisdicción militar por hablar precisamente de lo que era en aquel momento el embrión de las Fuerzas Armadas Democráticas, por escribir de la Junta Democrática de España. Entonces, cuando yo leía por segunda vez este libro, digo, caray, la historia se repite, como decía Hegel y después citaba Marx en el prólogo al 18 Brumario, ¿no? La historia parece como tragedia y después como farsa, evidentemente. Nicolás Sartorius, en un libro que conocerán todos ustedes, que se llama Al final de la dictadura, escrito con un historiador de Zaragoza de apellido Sabio, dice que la dictadura y las libertades se ganaron en los centros de trabajo por el movimiento obrero. Es verdad, en las universidades, pero también se ganaron las libertades democráticas de las que disfrutamos hoy, y tenemos que trabajar y luchar para mantenerlas en las redacciones de los periódicos españoles, sobre todo, y voy a decirlo así, en Madrid. Madrid en aquel momento, en la universidad, en el movimiento obrero y en las redacciones de los periódicos y publicaciones de distinta periodicidad, fue el motor de las libertades para toda España. Muchos años antes, una figura de un periodista nacido en Barcelona, de profesión o de formación maestro, en Tortosa, como Marcelino Domingo, nos abría el camino para luchar por las libertades, la democracia, y para que nadie nos haga callar, como aquello que decía Quevedo, ¿no? No he de callar por más que con el dedo, ya señalando la frente y a la boca, silencio, avises o amenazas, miedo. Esta frase de Quevedo a Marcelino le costó nada más y nada menos, como digo, 300 procesamientos. Les invito a que lean el libro porque es una lección que hoy tiene mucha validez. Muchas gracias. Salud y República, que es el saludo habitual de los republicanos españoles desde el siglo XIX. Estoy muy avergonzado, como podéis imaginaros, por haber tenido que escuchar esto que solamente se dice después de que alguien haya muerto, pero así de cuerpo presente no se me suelen decir estas cosas, y sin embargo a mí se me acaban de contar esta noche, por lo cual me siento verdaderamente muy avergonzado y casi no me atrevo ni a hablar ahora después de lo que he escuchado. Yo he traído, a pesar de lo que ha dicho Rodrigo, que tiene muchísima razón, que no hay nada mejor que expresarse sin tener delante un papel, yo he traído unos papeles escritos porque quiero centrarme en la labor periodística, que es lo que le va a gustar además a Rodrigo mucho, de Marcelino Domingo, porque lo que se refiere a la huelga general del año 17 ya lo cuento en el prólogo o estudio preliminar, como decía tan amistosamente Enrique, y no quiero repetirme, claro. De modo que voy a contar algo que sea nuevo, que sea inédito y que os haga además comprar el libro, que es lo que quiere Javier, porque esta editorial es muy modesta, como podéis imaginaros, una editorial de amigos,
y necesita vender los ejemplares para poder seguir editando otros ejemplares más. Y lo que quiero deciros es que en nuestra cultura lo habitual es encasillar a los trabajadores del espíritu en una sola ocupación, en la que destacan más, despreciando otras en las que también se hayan ocupado. Y por ese motivo la personalidad de Marcelino Domingo se concreta en su tarea política, dejando en segundo lugar la de escritor. Es verdad que la mayoría de sus publicaciones pertenece al ensayo político. Son 20 títulos que están censados en la Biblioteca Nacional de Madrid y 10 más en los que se recogen sus discursos y conferencias. Pero junto a ello hay también registrados 9 dramas y 3 novelas, de modo que Domingo tiene una categoría como escritor que no debiera estar eclipsada por su fama como político. Es un escritor castellano, cabe duda. Nació en Tarragona, pero solamente publicó una obra en catalán. Una obra que se titula Omba Catalunya, que es naturalmente un ensayo impreso en Barcelona sin fecha, pero seguramente en 1927. Y este dato dificulta más su clasificación, porque para los catalanes es un escritor español y para los españoles es un escritor catalán. Y quizá por ello no se le suele estudiar en las historias de la literatura en ninguno de los dos idiomas, lo que es una injusticia. Y asimismo resulta fundamental en su biografía, y esto ya lo ha dicho Rodrigo, el trabajo como periodista. Un trabajo que también está vinculado a la política, que le permitió ser muy popular, sobre todo en Cataluña, y especialmente en los juzgados catalanes, de los que era asiduo visitante forzoso. Es verdad que para él su tarea fundamental era la política, la que prefería entre las varias actividades en las que se involucró, y en realidad todas ellas pueden entenderse que confluían en la política. Y es que esto lo dice él mismo, se lo comentó a Artemio Precioso en una entrevista que le hizo, y que está colocada como prólogo a su novela Un visionario, una novela en parte autobiográfica, como podéis imaginaros con ese título, editada en 1922, cuando todavía no pasaba de ser un diputado a Cortes de 38 años. Y declaró a una pregunta de Artemio Precioso: prefiero la política a toda otra actividad humana. El sentido político, el sentido de la palabra política, aquí debemos entenderlo ampliamente, más allá de la estricta observancia de un partido. En su trabajo periodístico hay una decidida intención política, desde luego anunciada ya desde las cabeceras de los periódicos que dirigió, como El Pueblo o como La Lucha, especialmente. Y también en su obra eminentemente literaria, la novelística y la teatral, se aprecia una intencionalidad social animada por su inquietud política. En esencia, Marcelino Domingo fue un hombre político que se expresó con materiales variados. Esta convicción fue la que le animó a afiliarse desde su juventud en partidos políticos, inicialmente en el Republicano Federal en 1903, a sus 19 años. Y siempre permaneció fiel a ese ideario, aunque pasó por diversas agrupaciones políticas, muchas, demasiadas tal vez, ¿no?, hasta recalar finalmente en Izquierda Republicana, fundada en 1934 por Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga y él mismo. Su trayectoria como militante político fue, por lo tanto, errática, pero siempre dentro del republicanismo, con unos intereses catalanes solamente posibles en un sistema federal de España. Tengamos en cuenta que en estos años en los que se desarrolla la actividad partidista de Domingo, los grupos con nombre de republicanos eran muy numerosos. Yo he contado en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933 que obtuvieron escaños 12 partidos apellidados republicanos. Estos son los que obtuvieron escaños. Claro que esto es una nadería en comparación con los existentes ahora, con la diferencia de que ahora ninguno tiene escaños. En la misma entrevista que citaba, le preguntó a Artemio Precioso cuál de sus libros le había proporcionado más ganancias, a lo que respondió que el más beneficioso para sus editores, no para él, era el titulado ¿Qué espera el rey?, impreso en 1930. Y añadió que sus mayores ingresos económicos los debía a su trabajo periodístico. Y por eso resumió la cuestión diciendo:
La obra, pues, que hasta hoy me ha producido más dinero es mi obra periodística. En ella pongo el alma. Esta añadidura de que ahí pone el alma se presta a equívocos porque podría entenderse que prefería el trabajo periodístico a causa de las ganancias económicas que le reportaba y por ello le entregaba su alma. El alma es ese concepto abstracto de difícil clasificación porque no se entiende cómo actuaría su alma en la redacción de los artículos firmados por él. Pero este asunto metafísico no nos interesa ahora. Lo indudable es que el periodismo le reportó dinero, quizá en la misma proporción que disgustos, porque sus artículos acababan siendo lectura cotidiana en los juzgados. Dirigió el semanario El Pueblo, impreso en Tortosa desde 1909, el mismo año en que fue elegido concejal del ayuntamiento, a los 25 de su edad. Y en sus páginas entabló una lucha contra el principal problema político durante la restauración borbónica, como recordaba hace un momento Enrique, el caciquismo. El caciquismo que permitía ganar todas las elecciones a los candidatos designados por el cacique local. Pero más riesgos tuvo todavía para él la dirección del diario La Lucha, que estaba impreso en Barcelona, y por lo mismo con mucha más resonancia. Sus artículos eran denunciados sistemáticamente ante el juzgado militar de Barcelona, que abría un sumario contra él. Por orden del juez militar, agentes policiales autorizados entraban en la imprenta, la redacción y la administración del periódico, con intención de secuestrar todos los ejemplares existentes del número en cuestión e identificar al autor. Esto se convirtió en una costumbre que ya realizaban mecánicamente tanto jueces como periodistas. Por eso los policías encargados de los registros nunca encontraban ejemplares en el diario que estaban puestos a buen recaudo en otro sitio insospechado como medida de precaución que ya se sabía que había que tomar. A los policías se les explicaba que todos los ejemplares estaban distribuidos, por lo que era imposible secuestrar ni siquiera uno. Se lo creerían o no, pero como no había ejemplares, pues tenían que irse sin ellos. A continuación de esto, el juez militar llamaba a declarar al firmante del texto, que por lo general era Domingo, y en el supuesto de que apareciera anónimo, había que interrogar al director del periódico para que confesara quién era el autor. Y existía un acuerdo previamente pactado en la redacción para señalar siempre a Domingo como único responsable sobre el que debía recaer toda la cólera judicial. Y entonces empezaba el problema para el juez. El problema consistía en que Domingo había sido elegido diputado a Cortes por Tortosa en 1914 y confirmado en las sucesivas reelecciones, por lo que gozaba de inmunidad parlamentaria y no se le podía procesar. Así lo disponía el artículo 47 de la Constitución de 1876, entonces vigente, en el que se prohíbe tasativamente procesar a los senadores o diputados sin autorización del Senado o del Congreso, a no ser hallados infraganti, dice el texto constitucional. Pues bueno, este original deporte, yo lo llamo deporte porque realmente parece un deporte, ¿no? No es cosa seria. Pues esto se repetía cada vez que se cansaran los denunciantes y los jueces de estar persiguiendo a un escritor que era casi fantasmal, porque estaba ahí, pero sus escritos nunca aparecían, y sin embargo eran distribuidos por todas partes y leídos por todo el mundo. El escritor estaba animado por las mejores intenciones para intentar limpiar la política en los tiempos corruptos de la monarquía alfonsina, una tarea condenada al fracaso y el autor condenado a seguir siendo procesado. Parecía un juego, pero era un juego muy peligroso, como acabaría comprobando Domingo en la prisión, y tuvo suerte de salir con vida, porque en unos momentos en los que se hallaban cerradas las cortes, suspendidas las garantías constitucionales y declarado el estado de guerra, cualquier detenido podía ser accidentado, accidentado entre comillas, mortalmente. En estas páginas iniciales del libro que estamos presentando hoy en la calle y en la cárcel, Marcelino relata lo sucedido con el artículo titulado simplemente Soldados, como ya han repetido mis predecesores.
Es un artículo que está impreso a 5 columnas en la primera plana de La Lucha, en el ejemplar fechado el miércoles 20 de junio de 1917. Ellos han hablado ya de soldados, pero yo no voy a repetirme porque voy a centrarme nada más que en este artículo y lo que significó. El hecho de comenzar la crónica sobre la huelga general de agosto del 17 con una referencia amplia a este artículo demuestra que lo creía una pieza fundamental para su traslado a la prisión militar, de manera que debemos examinarlo para entender el tema esencial del libro: su encarcelamiento, el motivo por el que fue conducido de la calle a la cárcel, como dice el título del libro. Si los mandos del ejército consideraban tener muchos fundamentos probados para calificar a Domingo como un elemento peligroso para ellos, con este artículo Soldados pasó a ser el enemigo a combatir. Y lo combatieron, claro. Aprovecharon la circunstancia excepcional de no haber cortes ni garantías, sino estado de guerra, con el propósito de actuar por su cuenta, pasando por encima de las leyes civiles para atenerse únicamente a la marcial impuesta por ellos mismos. Sabían que ninguna institución se atrevería a contravenir sus decisiones en aquellos momentos. Probablemente tampoco en otros momentos, pero vamos, sobre todo en esos. Voy a leer el comienzo de Soldados para comprobar, por un lado, cómo era el estilo periodístico de Domingo, capaz de alterar los nervios de los jueces militares, que por jueces y por militares debieron ser personas muy equilibradas y sensatas. Pero Domingo les hacía perder el equilibrio. Era un periodista indomable que le hacía perder a los jueces hasta el sentido de su responsabilidad cuando se encontraban con unos textos como este: Soldados, hace unos días vuestros jefes y oficiales constituyéronse en juntas de defensa. Ellos sabían que había ascensos por favor, no por méritos. Ellos sabían que en Cuba antes y ahora en África se conceden recompensas a personas que no habían expuesto su vida en el campo de batalla. Ellos sabían que se obligaba al ejército a intervenir en las luchas civiles entre el capital y el trabajo, poniéndolo siempre al lado del capital. Ellos sabían que en el Ministerio de la Guerra se había robado por años y años casi todo el oro del presupuesto del Estado, y a pesar de ello no había municiones, ni fusiles, ni cañones, ni campos de operaciones, ni industria de guerra, ni caminos estratégicos, ni servicio de sanidad, ni dinero siquiera para el rancho de los soldados. Ellos sabían todo esto y, temerosos de su responsabilidad en días próximos, o tal vez celosos de su dignidad, constituyéronse en juntas de defensa. Tenían el propósito de derribar la oligarquía de arriba y dar al ejército los medios necesarios de sostén. Como podéis comprender, era una acusación verdaderamente fortísima. Nada menos que acusaba de robar al Ministerio de la Guerra, y no solo el dinero para el rancho de los soldados, que era un delito de apropiación indebida, sino también el destinado a la compra de fusiles y municiones, lo que constituía ya un delito de lesa patria. Porque unos soldados mal alimentados nunca llegarán a realizar actos heroicos, pero si además es que carecen del armamento imprescindible para enfrentarse al enemigo, no tienen la mínima capacidad de combatir, están destinados al fracaso, quizá a la muerte. Y esto significa, en palabras de Domingo, que la superioridad enviaba a las tropas al desastre para obtener unos ingresos extraordinarios sobre su paga. Y eso ya no es un delito, eso es un crimen. Y un periodista provinciano osaba denunciarlo por escrito, lo que garantizaba su difusión. Es comprensible que los soldados quisieran hacerse con un ejemplar del diario, en el que encontraban la explicación sobre el estancamiento de la guerra contra los independentistas marroquíes. ¿Cómo iban a luchar las tropas españolas si se hallaban desmotivadas? En primer lugar, estaban desmotivados los reclutas por esa guerra colonial
que no les interesaba nada. Ellos también sabían que se les obligaba a combatir para defender los intereses de unas empresas comerciales de las que ninguno de ellos era accionista, por supuesto, aunque se rumoreaba que sí lo eran el rey y el conde de Romanones, su ministro comodín. Si además los soldados se enteraban de que sus mandos le robaban el escaso presupuesto destinado para recibir una alimentación digna y un armamento imprescindible para su defensa, es que la poca moral que mantuvieran estaba condenada a destruirse por completo. Se sentían carne de cañón destinada al sacrificio. No cabe duda que esto es un artículo periodístico, sí, claro, es un artículo periodístico, está inserto en un diario, que además va en la primera plana, y eso podría ser considerado el artículo editorial. Cierto que los editoriales periodísticos representan la opinión del periódico, no llevan firma nunca, pero en este caso sí lo firmaba el director en nombre de toda la redacción. Tengamos en cuenta que los periódicos en aquellos años tenían una confección que no se parecía nada a la actual. Los grandes diarios madrileños, y por supuesto los provincianos, publicaban en la primera plana no solamente el editorial, sino también los llamados artículos de fondo, cuando iban firmados por un autor prestigioso. Por lo tanto, soldados impresos en la primera plana de La Lucha, según criterio periodístico de la época, era el editorial pensado por el equipo del periódico. Si la tropa leía tales acusaciones, la consecuencia podía ser una indisciplina total. Y la tropa lo leyó, según relata Domingo en las páginas iniciales de La calle y en la cárcel. El artículo periodístico se convirtió en una arenga a los soldados, pronunciada por un civil, y con acusaciones gravísimas contra los altos mandos militares. El texto se hallaba impreso, aunque sus palabras resonaban como un grito de indignación contra unas conductas criminales que condenaban a muchos reclutas a la muerte por carecer del armamento adecuado para enfrentarse al enemigo, porque sus mandos habían robado el dinero destinado a la compra de municiones. El artículo empezaba como podía hacerlo un conferenciante o un predicador o un mitinero, señalando a los oyentes con ese sencillo "soldados", que está impreso en una línea bajo la mancheta en un cuerpo de letra superior y en versales subrayadas. Tras la S final se encuentran dos puntos, lo que significa que dan indicio a la cuestión a tratar. He consultado el diccionario de la lengua española dictado por la Academia para comprobar cómo define arenga. Arenga, dice el diccionario, que es discurso pronunciado para enardecer los ánimos de los oyentes, dando por hecho que solamente puede ser hablada o gritada tal vez ante el público. Sin embargo, soldados, en mi opinión, es una arenga impresa para enardecer a los lectores. No se encuentran en el texto signos de exclamación para reforzar sus palabras, ya que todas eran lo bastante duras para llamar la atención de los lectores en cada línea. Todo el artículo constituye un grito para imputar al Ministerio de la Guerra en una corrupción enorme, causante de que la guerra no avanzase en la colonia marroquí. Y esto no era un caso aislado, sino lo normal en la restauración borbónica. Sabemos por las reseñas periodísticas que Domingo enardecía al público cuando intervenía en un mitin. Por ejemplo, el diario madrileño ABC informó el 20 de noviembre de 1917, no me salgo del año, informó sobre un mitin de Domingo en Cartagena, un mitin en el que exigió la libertad de los integrantes del comité de huelga presos en el penal. Y comentaba el periódico que ha pronunciado su discurso de forma violenta. Claro está que expuso los motivos por los que la monarquía no podía subsistir. Y eso, como podéis imaginaros, al diario archimonárquico debía parecerle violentísimo con toda seguridad. Pero realmente Marcelino Domingo era violento, de palabra y de obra. Sus escritos periodísticos son directos, son escuetos, no tienen retórica. Y aquí incluyo también En la calle y en la cárcel, porque me parece que es una crónica periodística, yo lo he apuntado antes, Rodrigo, como periodista,
que está redactada en unos días extraordinarios y por consiguiente cuenta hechos extraordinarios, acontecimientos insólitos. Narraba cuanto le importaba comunicar al lector de una manera comprensible para cualquiera, sin recurrir a los adornos literarios para hacer más elegante su estilo. Eso para él resultaba accesorio. Y lo mismo en los artículos combativos, que se puede decir que es también una norma habitual en su obra literaria, incluso pues en las novelas y desde luego en los ensayos. En principio, los lectores previsibles de soldados, y me detengo tanto en este artículo porque, como bien ha dicho antes Rodrigo, es el que le lleva a la prisión militar. Los lectores previsibles de soldados iban a ser muchachos procedentes del proletariado obrero y campesino, con muy escasa formación intelectual, porque los burgueses esquivaban el cumplimiento del servicio militar obligatorio mediante el pago de una cuota que rebajaba el tiempo de permanencia alistados, a menudo reducido a un día de presentación. Eran los soldados llamados de cuota, hijos de papá. Las cuestiones estilísticas, Domingo las supeditaba a la eficacia expresiva, de modo que todos los lectores se enterasen perfectamente de lo que se deseaba compartir con ellos. Pero sus paisanos pensaban realmente que era un mesías, que era un predicador laico, claro, no hablaba de religión, pero sí que pretendía llevar al pueblo a la verdad. Y en eso pues, podía parecerse tal vez a Jesucristo, que estuvo predicando y que le costó también la vida, según narran los evangelios. A Domingo no le costó la vida su predicación, pero estuvo a punto, como ya se ha dicho aquí antes, estuvo a punto en 2 ocasiones de ser pasado por las armas. Y en aquellos momentos podían haberle fusilado tranquilamente. Pues claro que sí, si no hubiera pasado, vamos, no sé que no hubiera pasado nada, es que hubieran dado una condecoración al que le pasara por las armas, porque era un enemigo de los militares, y los militares eran quienes mandaban entonces. De modo que Domingo para el pueblo representaba un liberador, un libertador, un revolucionario. Lo que ocurre es que en aquellos momentos, pues ¿quién se atrevía a echarse a la calle y a montar barricadas? Y sí, se empezó a hacer en Madrid, pero es que esas juntas de defensa a las que se han referido mis predecesores en el uso de la palabra, esas juntas militares de defensa que estaban enfrentadas al gobierno porque no les pagaban, creían ellos, lo suficiente y no les ascendían por méritos, esas juntas de defensa militares, a la hora de la verdad, que es la hora de enfrentarse al pueblo, se enfrentaron de una forma violentísima. En la huelga del 17 hubo muertos, no se sabe cuántos, porque como había censura de prensa no se podían publicar las informaciones, pero hubo muertos y heridos. Hubo incluso pues, un conato de rebelión aquí en Madrid, en la cárcel Modelo, y entró el ejército y disparó, de modo que es que hubo una revuelta que no pudo prosperar, era imposible, porque los militares eran los que tenían las armas, el pueblo tenía la razón, pero no tenía armas. Y por ese motivo tuvo que ser vencido. Es lo que ocurre siempre. Si la gloriosa revolución de 1868 triunfó, es porque la hicieron los militares. La hicieron Prim, Serrano, Topete. Y claro, ellos eran los que tenían las armas. Y por supuesto el pueblo lo siguió, contentísimo de echar a Isabel II, que era, para ellos, era un auténtico monstruo. Le vendría bien el desastre de Anual, ¿no? ¿Cómo? El desastre de Anual le vendría bien para desprestigiar más a los militares, ¿no? A los africanistas. Esto ya lo corresponde a Enrique, que es profesor de Derecho Constitucional. El desastre de Anual, que es el año 21, se debe a parte de lo que aquí hemos expuesto. Es decir, el rey tenía tales atribuciones, ahora estamos hablando de Alfonso XIII, que se evidenció que de alguna manera las indicaciones al general Silvestre para que penetrara en el territorio enemigo las dio directamente desde el Palacio Real. Indicaciones que resultaron un desastre, porque en lugar de la táctica militar de aquel momento era ir avanzando en círculos concéntricos. A medida que se iba
pacificando el terreno, pues se iban haciendo fortines y se iba progresando. Pero Alfonso XIII, por la información que tuviera o porque estaba acostumbrado a tomar decisiones políticas que no le competían ni le correspondían, animó al ejército en aquel momento a que penetrara en profundidad, y penetró tan en profundidad que los moros no tuvieron más que cerrar las líneas de comunicación, que eran flojísimas porque eran caminos de herradura y demás, para dejar sitiados pues a 8.000, 9.000 soldados y demás, que fue un desastre. Uno de los generales más acusados fue Berenguer, ¿no? Berenguer fue después. Pero bueno, estaba también ahí cuando Silvestre... Bueno, probablemente estaría cumpliendo y tal, pero vamos, el hecho es que lo que desencadena es en el Parlamento toda una serie de sesiones exigiendo responsabilidades. Llega el tema de las responsabilidades, se inicia un expediente que lo dirige un general que se llama Picasso, como el pintor, el famoso expediente Picasso, y cuando el expediente Picasso ya está tocando al rey directamente y se ve la intervención del rey en el origen del desastre, es cuando llama a un general adicto, que es Primo de Rivera, para que en Barcelona no solo suspenda las garantías, sino que ponga en suspenso toda la Constitución, de un golpe de Estado militar, y corte naturalmente el final del expediente Picasso, que hubiera sido la dimisión del monarca y demás, y el establecimiento probablemente de una república. Se demoró 7 años, que es lo que duró la dictadura de Primo de Rivera, pero lo que consiguió es que muchas fracciones monárquicas, como Niceto Alcalá Zamora, Maura, etcétera, etcétera, pues se volvieran republicanos y apoyaran a la república. O sea que fue frenar. Hay el último libro de Santos Juliá, hace unos días, ¿no? Fallecido recientemente, es Demasiados retrocesos. Pues todo esto fue un retroceso más en la marcha de este país hacia un país europeo, con libertades, con democracia, etcétera, etcétera. Frenado unas veces por el monarca, otras veces por el ejército, muchas veces siempre por la Iglesia. Demasiados retrocesos. ¿Se llama así el libro de Santos Juliá? Se llama así, Demasiados retrocesos. Y narra todos estos hechos, claro. Permíteme añadir todavía un comentario pequeño, que como me gustan los pequeños cotilleos de la historia, los moros detuvieron a los soldados españoles y pidieron un rescate por ellos. Y cuando se enteró Alfonso XIII de que habían pedido ese rescate, cuentan los historiadores que dijo el rey, desde su palacio, cómodamente, donde estaba dando órdenes, que por supuesto no había bajado a la contienda, dijo: ¿qué cara cuesta la carne de gallina? Que hay que tener... Una última pregunta y ya... Yo soy hijo de 2 maestros de la República que fueron depurados. Yo recuerdo, yo siendo niño, oía a mis padres de Marcelino Domingo como una cosa muy valiosa, ¿no? Yo creía que es que se había dedicado digamos, a la carrera del magisterio, a elevarla, más que eso de la revolución, si se había metido a dignificar la carrera del magisterio, si tenía en su proyecto ese proyecto. Por supuesto que sí. Es que él primero, en la República, es ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en el gobierno provisional de Niceto Alcalá Zamora, y empezó a hacer una verdadera revolución en la enseñanza. Lo primero de todo era crear escuelas, porque había un déficit de escuelas importantísimo. A la monarquía no le importaba mucho ilustrar al pueblo, todo lo contrario. Si el pueblo no, si el pueblo no pensaba, todo seguiría igual, ¿no? De modo que lo primero que hizo fue empezar a crear escuelas y después dignificar a los maestros, lo que harían con sus padres, levantarles el sueldo, aumentarles el sueldo para que pudieran vivir dignamente. Hay una frase tremenda: pasa más hambre que un maestro de escuela, porque es que el maestro era un ser, vamos, que no era tenido en cuenta, y sin embargo era nada menos que tenía que enseñar a la juventud, y claro, eso no interesaba porque cuantos menos intelectuales hubiera en el país, mucho mejor para el rey y mucho mejor para sus ministros, que iban a estar así haciendo lo que les daba la gana sin que nadie les opusiera. De modo que Marcelino intentó
hacer una revolución dentro de la enseñanza. Lo que pasa es que estuvo nada más que hasta diciembre, que es cuando se nombra ya al presidente de la República y pasa a ser don Niceto Alcalá Zamora el presidente, y el gobierno provisional tiene que dimitir, que entonces estaba presidido por Azaña, y Azaña ya pasa a ser presidente del primer gobierno constitucional. Y Azaña, pues en lugar de continuar con Domingo en la cartera de Instrucción Pública y Bellas Artes, le nombra ministro de Agricultura. No sé si estuvo acertado o no. El caso es que ya todos los procesos que estaban en marcha por Marcelino Domingo, pues naturalmente quedaron estancados. Después vino un ministro que fue excelente ministro, desde luego también de Instrucción Pública, que hizo también lo que pudo, pero es que en aquellos momentos se podía hacer muy poca cosa porque había una oposición cerrada en el Congreso, y todo lo que dijera la conjunción republicano-socialista que había ganado las elecciones lo echaban abajo después ellos, como se vio en el año 33 cuando ganó, y ganó limpiamente las elecciones, no se puede negar, vamos, pues una coalición de fuerzas de derechas que estaban dispuestas a deshacer todo lo que había hecho el gobierno hasta entonces, en aquellos poquitos años. Y claro, Marcelino hizo lo que pudo, primero en Instrucción Pública y Bellas Artes y después en Agricultura. Pero si es que no tuvo tiempo. Él empezó una reforma agraria, pues no tuvo tiempo de llevarla a cabo. Si es que en el 33 tuvo que dimitir. O sea, en el 31 y el 33 son 2 años. ¿Y qué 2 años además? 2 años en los que hay, por ejemplo, pues una sublevación militar. Sanjurjo, ¿no? La de agosto, claro, Sanjurjo, ¿no? la de agosto, exactamente. Son momentos tremendos los de la República, que cuando nos damos cuenta de lo que hicieron aquellos hombres, sentimos más admiración por ellos, porque desde luego trabajaban en unas condiciones increíblemente negativas para ellos, porque la oposición de derechas quería volver a las andadas, que es lo que hicieron después, lo que hicieron a partir del año 33, y luego en el 36 vuelve Marcelino Domingo a Instrucción Pública en febrero, pero ya sabemos lo que pasó en julio. ¿Qué podía hacer? Pues es que no tuvo tiempo, pero sus intenciones desde luego estaban clarísimas, y era dignificación de la carrera de magisterio y dignificación de los maestros. Era abrir escuelas para que todos los niños españoles, todos estuvieran escolarizados, que entonces no lo estaban. El analfabetismo que había a principios de... Los únicos datos que tengo son de a principios del siglo XX. El analfabetismo en España era del 70%. Realmente habría disminuido algo en el 31, pero no habría disminuido mucho. Y esto es lo que Marcelino intentó resolver. No pudo hacerlo. Es que no pudo, es que no tuvo tiempo. De modo que no le culpemos a él de que las cosas continuaran igual, sino a las circunstancias. No tengo los datos aquí y por tanto voy a hablar de memoria, pero la labor que hizo la República en el primer bienio en materia de educación, con los 2 ministros, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, fue apabullante. O sea, se crearon más de 7.500 escuelas en 2 años. Se crearon las escuelas de magisterio. Los maestros fueron la cuña que llevó la modernidad, que llevó la información, que informó de que existían unos derechos, unas libertades, una constitución al medio rural. Naturalmente, cuando acabó la guerra los persiguieron de una forma sañuda, como persiguieron a los periodistas, de los encargos específicos de Franco para que los detenga la Gestapo en Francia, una vez que se produce la ocupación, un buen número de los señalados que buscó la Gestapo, que consiguió localizar, que los trajo aquí y que fueron fusilados inmediatamente, fueron periodistas. Zugazagoitia, Cruz Salido, y además periodistas como Cruz Salido que se habían significado como Marcelino Domingo, por criticar la corrupción que había dentro del ejército, ¿no?
El expediente Picasso concluyó, como ha dicho Enrique, con Primo de Rivera, deteniendo todo aquello con su golpe de Estado. Pero hay un dato que es importante retener. En el expediente Picasso intervino el general Batet haciendo una denuncia de las barbaridades por una parte y de los privilegios por otra y corrupciones que existían en el grupo africanista del ejército español. Entre esos africanistas estaba Franco. Franco no perdonó nunca al general Batet, que había sido el capitán general de Cataluña, que detuvo la independencia que proclamada por Companys, no le perdonó nunca precisamente su intervención en el expediente Picasso. Y como recordaremos todos, pues el general Batet, que era un militar liberal, constitucionalista y un gran militar, pues naturalmente fue fusilado por no sumarse a la rebelión, acusado, como decía antes Enrique, de rebelión por los mismos que la habían perpetrado. Y la explicación de que Franco no conmutara la pena de muerte impuesta por el Consejo de Guerra, celebrado el 37, quiero recordar, fue precisamente su intervención en el expediente Picasso. Es curioso porque todo esto está ligado a todos estos acontecimientos a los que se refiere este libro, pero no me quería marchar sin leerles una de las frases que digo yo que tienen plena vigencia hoy. Él habla de España, pero podemos hablar de una parte de España. ¿Qué naturaleza es la de España, donde las leyes pueden ser desacatadas por los mismos que tienen el deber de exigir a todos su cumplimiento? ¿Le suena algo? Evidentemente. Pues esto lo escribía Marcelino Domingo del 21 y lo podemos aplicar ahora mismo, desgraciada y lamentablemente. Con estas palabras de Marcelino Domingo finalizamos el acto. Muchísimas gracias. Y ahí tenéis los libros. El libro se encuentra en cualquier librería, me imagino, ¿no? Tenemos ahí ejemplares. Sí, Aquí a la